Bueno, los coronavirus son una familia de virus que puede afectar a diferentes especies, tanto animales como aves y mamíferos, y entre los mamíferos estarían los camellos, gatos, murciélagos. En este caso concreto se trata de una enfermedad zoonótica, o sea, inicialmente este virus estaba en animales y ha dado un salto de especie de forma que llega al ser humano. Esto es bastante frecuente, que haya un virus determinado en un animal determinado que llegue a pasar a infectar a un ser humano. Habitualmente fracasa en su capacidad de transmitirse luego entre los seres humanos y entonces pues inicia unos casos, un número reducido y desaparece. Pero a veces sí que es capaz de conseguir transmitir la enfermedad o la infección entre ser humano y ser humano, ¿no? El coronavirus no es para el ser humano, no es alguien que no esté con nosotros desde siempre. Tiene un amplio espectro de enfermedad y es frecuente en los catarros comunes, es la causa fundamental de la mayoría de los catarros comunes, aunque también puede dar lugar a cuadros respiratorios graves, pero también tenemos el antecedente de que coronavirus han dado lugar a cuadros de enfermedad graves que se han extendido por diversos países del mundo, ¿no? Entonces, el primero tenemos el síndrome respiratorio agudo severo de 2002, que dio lugar a más de 8.000 casos de enfermedad y con una letalidad del 9,6%. O sea, estamos hablando de una enfermedad grave que tuvo una repercusión internacional importante, pero que dio lugar solamente a 8.000 casos y en estos momentos consta como desaparecido. Y luego, más recientemente, tenemos el coronavirus responsable del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que ha dado lugar a un mucho menor número de casos, pero con una letalidad muy, muy importante. Dio lugar a 858 muertos. Bueno, y llegando a la situación actual, fijaros que hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando la Comisión de Sanidad y Salud del Ayuntamiento de Wuhan da la alerta internacional porque detecta 27 casos de una neumonía grave de causa desconocida, pues no sabíamos nada de este virus. Estos 27 casos empezaron la sintomatología el 8 de diciembre del 2019. ¿Qué encontraron en común entre esos 27 casos? Pues en común encontraron que habían estado en un mercado de pescado y marisco donde también había otros animales, ¿no? Esta fue la primera idea de afectación del coronavirus a seres humanos, de este coronavirus concretamente. Por supuesto, las autoridades chinas al día siguiente cerraron el mercado y solamente en 7 días después ya tenían identificado el virus causal, que en primer lugar se llamó Nuevo Coronavirus 2019 nCoV y ahora se denomina SARS-CoV-2, ¿no? Y la enfermedad a la que da lugar es COVID-19. Bueno, aunque inicialmente este virus pasó de un animal, probablemente del murciélago, a través de otro animal al ser humano, pues actualmente la epidemia no participan prácticamente los animales, sino que es una transmisión exclusiva de persona a persona. Y es una transmisión vía respiratoria fundamentalmente. De forma que los pacientes con sintomatología, o sea, estamos hablando de enfermos, al hablar, toser o estornudar, eliminan unas
gotitas de tamaño mayor a 5 micras que vehiculizan el virus. Entonces, estas gotitas pues alcanzarían en una situación normal, en una respiración normal, pues como 45 centímetros de distancia. Si tosemos o estornudamos, las lanzamos más lejos, quizás hasta 1 metro. Luego, como son gotitas grandes, por la gravedad se depositan en las superficies y entonces pueden transmitirse por contacto, de forma que tocamos superficies donde se han depositado esas microgotitas y nos las llevamos a las manos, y de las manos pueden pasar a la boca, nariz y a los ojos y volverse a repetir el ciclo de transmisión, ¿no? Como hemos dicho, al toser o a estornudar podemos llevar las gotitas hasta 1 metro, no más. No obstante, pues se considera una distancia de seguridad de 2 metros. O sea, cuando estamos a más de 2 metros de distancia, la transmisión más efectiva, que es la respiratoria, pues ya no tiene importancia. Una duda que tenemos es muy importante, es cuánto dura el periodo en que una persona enferma puede transmitir la enfermedad, ¿eh? Entonces, en estos momentos es muy variable de unos pacientes a otros y consideramos que un enfermo grave no se le puede levantar el aislamiento ni darle el alta hasta que obtengamos 2 muestras negativas separadas al menos 24 horas de distancia. O sea, le hacemos una prueba, es negativa, una segunda consecutiva a más de 24 horas de la primera y también vuelve a ser negativa, entonces podemos dar el alta a este sujeto. En los casos leves se consideraría que con una sola muestra negativa se le podría dar el alta. Una cosa que nos mide la capacidad de transmisión de un germen, un virus, una bacteria, es lo que denominamos el número básico de reproducción, y es el promedio de enfermos a que da lugar un caso de infección, o al revés, el número de infecciones a que da lugar un enfermo, ¿no? Entonces, es variable dependiendo del germen, ¿no? Por ejemplo, en el germen probablemente que con mayor facilidad se transmite es el de sarampión. O sea, el ejemplo de un aviador que llega a Groenlandia, donde la población era totalmente susceptible al sarampión, pues da lugar a X números de casos. En el sarampión, el número de casos a que da lugar oscila entre 15 y 17. Bueno, según la bibliografía que mires, pues igual te da otras cifras, pero es digamos, el germen de mayor capacidad de transmisión junto con la tosferina. Estamos hablando que siempre lo medimos en población totalmente susceptible, porque un caso de sarampión en una población totalmente vacunada no daría lugar a ningún caso, ¿eh? Y entonces estamos hablando de un virus nuevo, se supone que toda la población es susceptible, ¿no? Entonces, lo que se ha medido es que es capaz de dar lugar a 2 o a 3 casos cada nuevo caso de enfermedad de coronavirus. Pero sería similar al de la gripe y muy inferior al de, como hemos dicho, sarampión, tosferina o la parotiditis. ¿Qué periodo de incubación tiene? El periodo que tarda una persona desde que se infecta hasta que le empiezan a aparecer los síntomas. En el caso del coronavirus, el periodo medio es de 5 días, 5 o 6 días. Ese es el periodo medio. Pero como extremos estarían mínimo de 2 días y máximo de 12. O sea, si yo me infecto ahora, por el coronavirus no tendré síntomas al menos hasta dentro de 2 días, ¿eh? Y como el máximo habitual serían 12 días y como margen de seguridad vamos a 14. Esto es fundamental porque es el periodo en que seguimos a un sujeto expuesto para comprobar
si desarrolla o no desarrolla la enfermedad, de forma que si en 14 días no desarrolla la enfermedad, ya consideramos que no se ha infectado. ¿Vale? Bueno, una cosa importante es qué características tienen los pacientes que desarrollan la enfermedad, ¿no? Pues una publicación de China con 44.672 casos confirmados que se analizan, pues nos da la idea de cómo son las características de los pacientes. Entonces, fijaros, casi el 80% tenía entre 30 y 79 años. O sea, el mayor número de casos se dan en estas edades. Es muy importante, sobre todo, cara a la preocupación que se tiene con los niños, que solamente el 2% de los pacientes tenían menos de 20 años. El género, más o menos, el 51,4% eran hombres, pero la gravedad, como podéis ver, no da para la alarma social que crea, o que está creando. El 81% prácticamente de los pacientes tuvieron un cuadro leve. El 13,8% ya fueron casos graves y el 4,7% da lugar a cuadros críticos, que estos son los que pueden condicionar la saturación de los servicios sanitarios, porque pueden necesitar pues respiradores y una gran cantidad de recursos sanitarios. La letalidad entre 44.000 pacientes estudiados, ya veis que no es muy alta, es el 2,3%. Y el 80% de los fallecidos tenía más de 60 años. Cuando esto lo hacemos por edad, vemos que los niños menores de 9 años no falleció nadie, de 10 a 19 el 0,2%, hasta los 40 el 0,2%, de 40 a 59 ya se duplica el 0,4%, se vuelve a casi triplicar se triplica realmente entre los 50 y 59, ya entre los 60 y 69 es del 3,6%, y entre 70 y 79 el 8%, o sea que conforme aumenta la edad, claramente aumenta la mortalidad de esta enfermedad. Otra cosa importante que condiciona mucho la asistencia sanitaria también es la duración de la enfermedad. Los casos leves de esta enfermedad duran de 2 a 3 semanas, y los casos graves pueden durar de 3 a 6 semanas. Y una cosa, un factor que nos puede orientar sobre la futura evolución del caso es el tiempo que tarda desde que comienza la enfermedad hasta la aparición de los síntomas graves, que es de una semana. Si a la semana pues no, el cuadro sigue siendo leve y tal, nos orienta a que va a ser así porque no han aparecido síntomas graves. Y ya vamos pues a la situación en estos momentos. A fecha de ayer el Ministerio nos envía los datos actualizados a las 2 de la tarde más o menos, entonces vamos a hablar de lo que teníamos ayer a esa hora, ¿no? Fijaros, en todo el mundo se habían diagnosticado 113.000 casos, ¿no? Prácticamente 81.000 en China. Eso actualmente representa que el 70% de los casos diagnosticados en el mundo son de China, pero eso se debe al pasado. Si nos fijamos en los últimos 14 días, en los últimos 5 días, solo el 5% de los casos diagnosticados corresponden a China. La mayor parte de los casos son de Italia, Corea del Sur, y eso que está disminuyendo, y otros países europeos. Las tasas en relación a la población
en relación a la población de los últimos días, en casos por 100.000 habitantes, pues está claro que Italia supera ampliamente a China, a Corea del Sur, que hasta ahora era líder, a Irán y a Francia o Alemania. Nosotros estaríamos en una situación similar a la de Francia o Alemania, en número de casos, aunque en tasas muy por encima, ¿eh? Luego veremos por tasas. Pues la letalidad media es de 3,5%. Pero fijaros que hay países como Corea del Sur de solo el 0,7%, pero Italia tiene una letalidad del 5%. Estas cifras las tenemos que tomar con mucho cuidado. ¿Y por qué las tenemos que tomar con mucho cuidado? Porque es una letalidad global. Muertos en total por enfermos en total. Pero como vemos que la edad es un factor fundamental de la letalidad, pues tampoco nos dicen grandes cosas, ¿eh? Porque si la pirámide de edad de Corea del Sur es una pirámide joven con un desarrollo económico y social de primer mundo, pues puede obtener una letalidad baja. En cambio, un país como los países europeos en general, con una población envejecida, si los casos se producen precisamente en las personas mayores, pues nos da lugar a una letalidad global mucho más elevada. Si viéramos la letalidad por tramos de edad, podía ser similar. Bueno, este es un mapa en función de los casos de toda Europa. Está afectada a toda Europa, pero claro, Italia, Alemania, Francia y España son los países con más casos en estos momentos. Y fijaros la evolución del coronavirus en el mundo si quitamos China, porque ya, entre comillas, en el análisis casi no tenemos que meter a China con ese escaso número de enfermos que proporciona, ¿no? Entonces, indudablemente, fijaros, desde el 6 de marzo ya prácticamente en azul, la mayor parte de los casos que se diagnostican en el mundo son europeos, no son del sudeste asiático ni son de China, son europeos la mayor parte. Y como decíamos, en número de casos, pues Italia, Francia, España y Alemania son los que más casos proporcionan de toda Europa. Aquí tenemos ya las tasas por regiones, Entonces, fijaros, en toda Europa la tasa más alta la tiene Lombardía, seguido de Emilia-Romagna, y todas ya tienen inferior número. Todas estas regiones superan la tasa media española. Todas estas regiones superan la tasa media. Pero de Francia solo supera la tasa media española esta región. Porque si vamos a España, la tasa de La Rioja supera la de Lombardía. En segundo lugar está Madrid con 11,74 casos por 100.000 habitantes y la tasa media es 3,48, muy próxima a la que teníamos ayer en Navarra, ¿no? Pero claro, si lo analizamos por número de casos, indudablemente es Madrid y el País Vasco los que mayor número de casos proporcionan. La tasa de La Rioja, desde luego, como tiene una población muy inferior a la del País Vasco o de Madrid, se convierte en esa tasa. Aquí también nos va dando una idea de la gravedad que aparece en España, de forma que el 6% de los casos, ingresan en UCI y el 2% fallecen hasta ahora. La tasa de letalidad en España es del 2%. Bueno, entonces veíamos que las tasas de algunas regiones españolas son superiores a las de Italia, ¿no? Pero como hasta ahora se consideraban zonas de riesgo, China, que como hemos visto ya no tenía apenas casos, Corea del Sur, que sí, Japón, Singapur, Irán y estas 4 regiones
de Italia, ¿no? Geográficamente las podíamos ver aquí, pero ahora al menos se va a meter en la definición de caso en España toda Italia, la comunidad de Madrid, Vitoria y La Rioja. Se va a considerar a partir de hoy zonas de riesgo, de forma que la definición de caso en investigación en España va a ser que presente síntomas y en los 14 días previos haya estado en una de las regiones que antes definíamos, más la Comunidad de Madrid, toda Italia, porque antes solo decían 4 regiones italianas, ahora es toda Italia, la Comunidad de Madrid, Vitoria como ciudad y La Rioja. El segundo es un criterio exclusivamente médico. ¿Y qué se considera contacto estrecho? O sea, ¿quién se considera una persona que ha estado expuesta al virus por ser contacto de un enfermo, ¿no? Entonces, se define una persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado, mientras, esto es importante, mientras presentaba síntomas. Aquí está claramente los trabajadores sanitarios que han atendido a ese paciente sin las medidas de protección adecuadas, porque si hubieran empleado las medidas de protección adecuadas no se les consideraría contacto estrecho. Los miembros de una familia, o sea, personas que conviven en el mismo hogar o que tengan un contacto físico similar, ¿no? También se considera contacto estrecho cualquier persona que haya estado en el mismo lugar a una distancia inferior a 2 metros mientras el paciente presentaba síntomas, o sea, pues convivientes, visitas, etcétera. Y luego contacto estrecho de un avión que se hace en función de los asientos que ocupaba el paciente, los de delante, a la izquierda y a la derecha, y los de atrás. Esto está definido en función del tipo de avión y cómo se distribuyen los asientos. Bueno, ¿qué medidas preventivas generales tenemos para defendernos de esta enfermedad? Pues bueno, sobre la fuente de infección sería el enfermo con síntomas. Esta sería la fuente de infección. ¿Qué tenemos que hacer? Por una parte, aislamiento de ese paciente, y ese paciente a su vez tiene que tener unas estrictas medidas de higiene respiratoria. ¿Y estas medidas de higiene respiratoria cuáles son? Pues las que antes se llamaban de educación básica, ¿no? Pues al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el codo, utilizar pañuelos o pañuelos desechables y tirar esos pañuelos desechables a la basura. Y luego estaría la higiene de manos, que como hemos dicho, si tocamos las superficies donde se han depositado estas microgotas, pues podemos infectarnos las manos y de las manos a la nariz, la boca o los ojos, ¿no? Entonces, fundamental, el paciente se debe estar lavando continuamente las manos, y siempre que utilice pañuelos, estornude o tosa. Son las medidas fundamentales. La higiene respiratoria, como hemos dicho, cubrirse la nariz y la boca con el codo o con pañuelos, y el lavado de manos. ¿Y qué tiene que hacer una persona susceptible que pueda estar cerca de un caso con síntomas? Pues lo que tiene que hacer es utilizar mascarilla si está a menos de 2 metros de distancia del paciente o procurar estar a más de 2 metros. Y luego lo mismo, una higiene repetida de respiratoria y
lavado de manos. Estas son las medidas generales que debemos emplear. ¿Y qué es el aislamiento? Porque la mayor parte de los pacientes se aíslan en domicilio. Como se trata de una enfermedad leve en la mayoría de los casos, los pacientes se aíslan en domicilio. ¿Y en qué consiste el aislamiento en domicilio? Pues en permanecer la mayor parte del tiempo, mientras dure la enfermedad, en una habitación individual, bien ventilada y preferiblemente que esté con la puerta cerrada. Claro que si el enfermo es un niño, pues tendrá que estar acompañado y tendrá que estar la puerta abierta y lo tendremos que vigilar, ¿no? Si es posible y las condiciones de la vivienda lo permiten, un baño de uso exclusivo para el paciente. Insistimos y lo repetimos, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de toser, estornudar o manipular pañuelos que hayas utilizado para taparte la nariz y la boca. O también soluciones hidroalcohólicas, pero que quede claro que no es mejor una solución hidroalcohólica, que todos tenemos agua y jabón en los domicilios. No hace falta, que están agotadas las soluciones hidroalcohólicas en el país, y el agua y el jabón parece que todavía no, ¿no? Luego, como hemos dicho, como tiene que estar aislado en la habitación, deberá salir lo menos posible de la habitación, y cuando sea necesario salir por cualquier motivo, pues llevar siempre una mascarilla quirúrgica normal sería suficiente. Y lo mismo que hemos dicho antes, las personas que entren en la habitación, situarse a más de 2 metros o utilizar mascarilla. También se recomienda destinar enseres para uso exclusivo, como vajillas, sábanas o mantas, y las personas que manipulen esos enseres deberán llevar mascarilla y guantes a la hora de lavarlos, llevarlos a la lavadora, etc. Y todos los enseres deben lavar meticulosamente con agua y jabón sin requerir precauciones adicionales. No tenemos que tomar otras medidas ni ponerle lavavajillas a ciclos de temperatura muy alta ni nada. ¿Y qué tenemos que hacer si hemos sido contactos estrechos de casos? Pues deben estar localizables a lo largo del periodo de seguimiento, y el periodo de seguimiento hemos dicho que es largo, es de 14 días. De forma general es preferible que los contactos estrechos estén en cuarentena domiciliaria, esto es lo preferible y deseable, pero eso, que sean contactos estrechos, porque también tengo oído que hay gente que sin ser contacto estrecho ni nada, lo mandan a casa 14 días sin haber estado en contacto con ningún enfermo ni nada. Si solo has estado en una zona de riesgo, pues llevas una vida normal. Si has estado a menos de 2 metros de un caso mientras presentaba síntomas, entonces ya eres un contacto estrecho y ya se te puede aconsejar una cuarentena. Y no te digo nada si además de ser contacto estrecho eres personal sanitario o cuidador de residencias de ancianos. En estos casos casi es exigible la cuarentena. En todo caso, se limitarán las actividades sociales y viajes no esenciales. O sea, si eres un contacto estrecho, pues no vayas a un lugar donde se aglutine un número elevado de personas. Y luego deben ser informados de las precauciones de higiene respiratoria y lavado de manos. No lo repito otra vez. Y por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. Voy a contar algunas cosas sobre coronavirus y un poco cómo vemos la situación. Quizás, como han escuchado ya mucha gente hablar de estos temas, creo que merece la pena hacer un primer inciso.
para que puedan valorar un poco credibilidad. Nosotros, bueno, aparte de que aquí en Navarra estamos llevando una salud pública de alto nivel, yo creo que comparable con las mejores del mundo, en concreto para el tema de infecciones respiratorias víricas tenemos una línea de investigación estable ya desde hace más de 12 años, en la que hemos recibido financiaciones europeas del Ministerio de Sanidad de forma continuada, acumulando varios millones de euros. Y participamos en foros internacionales de la OMS, del ECDC, a pesar de que son foros que normalmente están abiertos solo pues, para niveles de país, de institutos nacionales de salud. Y nosotros pues, allá pues, desde Navarra nos estamos codeando de forma cotidiana pues, con gente del CDC americano, del Instituto de Salud Pública de Canadá, de Australia, del Reino Unido y de otros sitios de Europa. Bueno, un poco salvando este inciso, vamos un poco al tema. Bueno, el coronavirus, por lo que vemos hasta el momento, es un virus que actúa sobre los humanos produciendo enfermedad grave igual que cualquier otro virus, ¿no? En ese sentido no se está percibiendo nada diferente. Hay una proporción muy pequeña de personas que pueden tener una reacción atípica, inusual, y que incluso siendo jóvenes, sanas, pues van mal, ¿no? Pero eso es la excepción, no la regla. La regla suele ser que bueno, el virus puede evolucionar, en algunos casos se puede complicar con una neumonía y evolucionar a formas graves. También los virus respiratorios se han asociado, la gripe y también otros, a desencadenamiento de infartos y ictus. Y sobre todo lo que es muy frecuente es que en personas con edad avanzada o con patología crónica de base, los virus respiratorios son el detonante de una descompensación que, bueno, pues las personas que han estado en un equilibrio así pues un poco justito, se descompensan y entonces pues, requieren hospitalización e incluso corre peligro su vida. Esto es la situación habitual. En una población como la europea actual, donde el envejecimiento empieza a tener mucho peso y la patología crónica también, pues porque la gente aguanta con patologías que antes no sobrevivía, pues esto afecta a un porcentaje muy grande de la población, y eso es una realidad. Bueno, estos son el informe que ha presentado Aurelio, no voy a hacer más incisos, solamente mencionar pues eso que tenemos más de 100.000 casos, más de 4.000 muertes y de ahí se deduce una letalidad del 3,5%. Claro, los que trabajamos en salud pública conocemos que los datos oficiales que se dan, bueno, pues los medios de comunicación los trasladan como si fueran verdades absolutas, pero hay que filtrarlo mucho, porque en algunas cosas nos podríamos llegar a la conclusión de que igual Navarra es uno de los sitios del mundo que tiene más gonococia. Sin más, porque igual la vigilamos mucho mejor que en otros sitios y en otros sitios pues tienen una infraestimación muy grande, ¿no? Entonces, aquí puede estar pasando lo mismo, ¿no? O sea, muchos de los datos, de las conclusiones que se sacan sobre esa información pueden llevar a error si no se interpreta, no se valora un poco con estos puntos de vista. Y claro, es una enfermedad, el coronavirus, que ha aparecido nueva, que en muchos sitios, bueno, la han empezado a detectar cuando ya tenían casuística, y los esfuerzos y las detecciones de laboratorio, en principio pues, laboratorios que están en los hospitales, y bueno, y la sospecha principal pues ha empezado por las formas graves. Entonces tenemos una enfermedad que se ha estado estudiando desde la gravedad, desde las muertes, los casos graves y probablemente la representación de formas leves, que son las más frecuentes, está muy infraestimada, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, esto es una realidad que se percibe porque bueno, llegan personas infectadas de otros sitios que allí no se han detectado. El grave no viene. El que ha venido en el viaje en el avión pues es el leve, el que tiene unos síntomas pues un poquito pues, que nos han dado mucha importancia, ¿no? Esto tiene una implicación importante porque, claro, si estamos calculando una letalidad calculada con una sobrerepresentación o con una infrarrepresentación de casos leves, va a estar muy inflada, muy inflada.
pero después, claro, la extrapolamos a que se puede afectar a cualquier persona. Claro, si pensamos que de toda la población navarra el 3% se van a morir de esto, pues llegamos a una conclusión que es exagerada. Bueno, hay algunos subestudios que quizás puedan ayudar un poco más a matizar esa letalidad. Uno es el de los trabajadores sanitarios en China, que claro, es una población que se analizó de forma más sistemática, porque ahí no se captaban tanto por la gravedad, sino más bien también por la cosa de que han sido contactos y que hay que excluirles del trabajo para que no contagien, ¿no? Y entonces, en este subgrupo encontramos que la letalidad es 0,3%, 3 por 1000. O sea, ya es cierto que aquí no habrá personas muy mayores, es población adulta. Otra situación que también se pudo estudiar bien es la del crucero Diamond Princess, que pues desembarcó en Yokohama, donde pues entre el pasaje y la tripulación pues cuando se hizo este informe habían fallecido 3 personas y es una letalidad de 4 por 1000. Creo que después falleció alguno más, pero también hubo más casos. En cualquier caso, la letalidad con todo no llegaría al 1%. Entonces, con todo esto tenemos que, bueno, pues del coronavirus se están manejando distintos datos de letalidad, que es un parámetro muy importante porque nos va a definir un dato fundamental del impacto, donde tenemos ese 3,5% que sabemos que está sesgado en exceso, y otros datos que nos lo sitúan pues en torno a valores que parece que podrían estar por debajo del 1%. En España en este momento estamos en el 2,2%, pero hay una realidad, y es que se afectó muy tempranamente a algunas residencias geriátricas. Y bueno, pues no sabemos si conforme vaya habiendo más casos eso se corregirá a la baja, ¿no? Y después tenemos países como Alemania o Corea del Sur que tienen letalidades muy bajas, o sea, también por debajo del 1%. Bueno, esto es el coronavirus. De la gripe tenemos datos muy buenos en Navarra. Conocemos muy bien el peso de la mortalidad y de la incidencia, y con las gripes que pasamos todos los años, que sobrevivimos, aquí estamos los supervivientes de muchas ondas gripales, ¿no? La letalidad que estimamos entre los casos es entre el 1,3 y el 2,5%. En la mayor parte del mundo los datos de letalidad de gripe son bastante pobres, y explicaré después por qué. Y con datos buenos, pues lo que vemos es que la letalidad de este virus no tiene por qué ser peor que la de la gripe, sino que probablemente será inferior. Otro parámetro importante que nos va a definir el impacto es la transmisibilidad. Bueno, ha presentado Aurelio la estimación esta del número reproductivo básico de 2,18%, que este es resultado de un estudio que se hizo en el crucero de Yokohama, que también es un contexto un tanto especial, que es una población que ha estado forzadamente hacinada, ¿no? Entonces, bueno, la transmisibilidad depende del virus, pero también del contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás la real en una población abierta no sea tan alta, ¿no? Y las estimaciones de ese mismo número para la gripe que tenemos están entre el 2 y el 3%. Esto en estudios que se han hecho en Estados Unidos. Hay algún estudio que se hizo en Suiza que salía un poco más bajo. Y no sé, parece que cuando quieren comparar, pues cada uno busca lo que le va a su conveniencia, pero bueno. Yo creo que en cualquier caso la transmisibilidad, los datos pues, de forma un poco objetiva o sin no sesgada, pues no indicarían que estamos ante una transmisión que vaya a ser mayor. O sea, puede ser parecida en torno a la gripe, menor, pero no mayor. Hay unos elementos también que son ajenos a este parámetro, pero que también pueden ser decisivos. No sabemos, una realidad parece que es que afecta mucho menos a los niños esta infección, bien porque no se infectan o bien porque no enferman, o sea, no desarrollan síntomas. No se sabe con seguridad, pero esa menor afectación podría conllevar una menor contagiosidad. En infecciones respiratorias la transmisión desde los niños a la población es decisiva para la propagación rápida de las infecciones. Si aquí ese componente no existe o es menor,
eso juega a nuestro favor. Estaríamos ante una infección pues, que tendría esa ventaja respecto a la gripe. Además, bueno, y aunque no sea del todo esa ventaja, también la no afectación de los niños o la no sintomatología, pues si lo sabemos manejar bien, va a suponer menor carga asistencial, menor número de consultas, también tiene un componente pues, ventajoso. Hay otro dato también que a mí me parece relevante. Estamos en una estrategia de contención que, bueno, pues todavía no ha concluido, pero está retrasando, está viéndose un efecto en el que la propagación de esta infección no está siendo como la propagación de cualquier infección respiratoria. Eso yo creo que en la gripe sería inviable. O sea, la gripe ya nos habría desbordado hace tiempo y la tendríamos por todas partes, desde que se detectan los primeros casos en un sitio hasta que en Asturias, hasta que la tenemos aquí circulando, no pasa ni una semana. Entonces, ese dato también apunta a que podemos estar ante una infección, bueno, y similar o al menos, o quizás más manejable que la propia gripe. Todavía incluso estamos en un contexto en el que, bueno, pues todavía está abierta la posibilidad de que una contención eficaz y muy disciplinada por todos llegue a conseguir erradicar esta infección que sería potencialmente erradicable. Es un objetivo complejo y quizás no lo consigamos, pero... otra cosa que me gustaría señalar es, bueno, esta es una alerta sanitaria mundial, pero no es la primera, hemos tenido muchas. ¿Qué ha pasado con las anteriores? Pensemos un poquito hacia atrás. Ha habido muchas, nos han generado mucha alarma. Casi siempre la percepción que ha tenido la población, la alarma que se ha generado, ha sido muy excesiva respecto a la realidad. Más bien, yo creo que casi nunca hemos pecado de lo contrario. Entonces, hombre, yo no soy quien tenga que dar los mensajes a toda la población, pero creo que la realidad no va a ser tan alarmante como lo que se percibe. Tenemos, de entre todas esas alertas que ha habido, hay un ejemplo pues, que ya ha pasado unos años, ¿no?, que es el de la gripe A, que circuló en 2009. Yo trabajaba ya en estos temas y lo estudiamos con la misma metodología que estamos trabajando ahora. Fue una alarma parecida, seguro que ya todos se han olvidado, parece que ya eso es agua pasada, que no, pero también se hicieron cosas muy excesivas, se generó mucha acción pública. Tuvimos un poco la ventaja en Navarra de que llegó en San Fermines y bueno, pues eso también pues, desvía un poco la atención y tal. Este es un titular del periódico del 18 de julio de 2009, donde pues bueno, pues se ven unos datos pues, que también en aquel momento eran preocupantes. Igual que esta infección está ocasionando ingresos en UCI, la gripe A aquella ocasionó ingresos en UCI, a veces de personas que eran jóvenes, que parecía que no había motivos para que se hubieran enfermado. Incluso de las primeras noticias que salieron fue la muerte de una mujer embarazada, lo cual pues trastocó, no sé, pues fue, o sea, un único caso, una cosa que pues quizás fue la excepción, pues supuso como una revolución en muchos aspectos, incluso sanitarios, ¿no? Bueno, pues ya aquella ha pasado unos años, y esto lo he sacado pues, de datos de la OMS, donde ya hacen balance de que fue todo aquello. El día 11 de junio de 2009 la OMS declaró la pandemia. En el coronavirus todavía no estamos en ese nivel, o sea, estamos más arriba, ¿no? Ya pasó la pandemia y el balance que tiene la OMS sobre esa situación es que se produjeron entre 100 y 200 millones de personas infectadas. 100 y 200. Y entre 105.000 y 395.000 muertes. Todos nosotros vivimos aquella situación. Yo creo que no sé qué recuerdo les queda, no sé, igual tuvieron algún familiar, alguna persona próxima afectada y les marcó más, pero la gran mayoría no se acuerda, le quita importancia, incluso muchos cuando llegaron las vacunas se rieron de ellas y no se las pusieron. O sea, esto fue una pandemia de la OMS, magnitudes que estamos muy lejos de alcanzar en este momento con el coronavirus, que ocurrieron en aquel momento, nos hemos olvidado. Y ahora parece que con unas cosas de una dimensión muchísimo menor
estamos haciendo unos constructos pues como de unas cosas apocalípticas, no sé, esto lo sobrevivimos, el sistema sanitario lo manejó, bueno, pues se fue reconduciendo. Y ¿cómo se vivió en Navarra aquello? Pues bueno, ya la circulación venía, estos son las semanas del año, por aquí son los Sanfermines, allí en ese momento tuvimos una primera onda, sobre todo pues, bueno, pues la importación de casos de personas que vienen en Sanfermines o algo de propagación, las características del verano, la climatología, que no están funcionando las escuelas, contribuyó por sí solo a contenerlo, porque no voy a decir que las medidas sanitarias, bueno, habrían contribuido a algo, pero si no es con la ayuda del entorno, de un poco de las condiciones del entorno, el sistema sanitario tampoco hubiésemos sido capaces de contenerlo. Y de hecho ya en otoño pues ya la climatología cambió, empezaron los colegios y tuvimos ya una onda gripal pues grandecita. Bueno, entonces aquella onda pasó y después de esta onda hemos tenido 9 epidemias gripales normales, que la OMS no las cataloga como pandemia. Y bueno, las hemos estudiado todas, los mismos profesionales, con la misma metodología aquí en Navarra. Y tenemos 4 parámetros que muestro aquí. Uno es las consultas por síndrome gripal que se generaron, diagnósticos clínicos. Otra, las hospitalizaciones que se confirmaron para gripe en los hospitales de Navarra. Los ingresos en UCI que se confirmaron para gripe en los hospitales de Navarra. Y las muertes que ocurrieron en personas hospitalizadas que se habían confirmado para gripe, ¿no? En los datos de la pandemia incluyo además lo que ocurrió en Sanfermines y también lo del invierno, la onda gripal otoñal y invernal, ¿no? O sea, ambos, o sea, un periodo más extenso incluso. Bueno, en consultas de primaria sí que es cierto que esa pandemia batió un récord que todavía no lo hemos superado, pero en la temporada 2017-2018 hemos estado casi igual, y en las otras pues tampoco son unas magnitudes, unas diferencias muy grandes. También hay que decir que ese año el número de consultas probablemente estuvo un poco artefactuado por la propia alarma, ¿no? En hospitalizaciones confirmadas para gripe, la temporada pandémica ocupa el 7º lugar. O sea, ha habido muchos años que hemos tenido más hospitalizaciones por gripe que el que fue pandemia. En ingresos en UCI ocupa el 7º lugar. Y en muertes de pacientes hospitalizados ocupa el último lugar. O sea, en teoría el año que era el malo, pues casi hasta fue mejor, o sea, porque si vino esa gripe y desplazó a otras, las consecuencias al final de gravedad fueron menores. O sea, mensaje, lo que la OMS y los virólogos llaman pandemia no necesariamente se traduce en consecuencias diferentes para la salud de la población. Para la OMS es pandemia cuando es un virus nuevo, diferente, claramente diferente de los que circulan habitualmente. Pero ese virus nuevo no necesariamente va a ser más letal o va a causar más impacto en la población que los virus que ya tenemos en nuestro medio y que nos vienen cada año, ¿no? Una de las cosas que estoy escuchando ahora mucho es que esta enfermedad no hay que compararla con la gripe. Yo entiendo que en los sitios donde no tienen buena información o donde no han tenido una disciplina y una sistemática, pues entiendan como que esto lo ven bastante diferente. ¿Y por qué es esto así? Porque la gripe es una enfermedad que la hemos tenido siempre con nosotros y se ha estudiado, ha tenido interés desde la atención primaria. O sea, en las consultas de primaria es un tema princes para ellos, la gripe. En el medio hospitalario lo que les suele llegar es una gripe complicada con una neumonía, una descompensación de una enfermedad crónica. Entonces, bueno, pasa directamente al cardiólogo, al nefrólogo, y el que la gripe fue el detonante que llevó al paciente al hospital no interesa.
Entonces, en el mundo, la gripe es muy bien se conoce relativamente bien en su forma leve, en su impacto en consultas, y se conoce mal en lo que son casos graves y mucho menos en muertes. En los últimos años se está mejorando. En España se está relativamente bien en comparación con otros países, y en Navarra, y creo que somos la excepción, la que debido a este esfuerzo que hemos estado haciendo tenemos un conocimiento mucho más completo que en cualquier otro lugar del mundo del impacto de la gripe. Voy a explicar en qué se basa la diferencia. En Navarra vigilamos todas las consultas de gripe de forma automatizada, se cuantifican. La vigilancia de la gripe en atención primaria en el resto de España se basa en muestras centinela que vienen a ser aproximadamente un 2% de los médicos. Claro, una muestra, pues si en un en un número de médicos fallan 3 que están de baja o de vacaciones, pues los datos se afectan, ¿no? En hospitalizaciones, desde el 2009 en Navarra implantamos un protocolo que ya desde urgencias todo paciente sospechoso de gripe se confirme. Entendemos que no cabe en la cabeza que un hospital que es capaz de diagnosticar cualquier cosa le entren pacientes con gripe y no tengan diagnóstico. Eso ha funcionado bien, no se hace así en otros sitios, porque en otros sitios se diagnostican pacientes en el hospital pero no desde urgencias, y eso genera una variabilidad muy grande porque hay servicios que tienen buena sensibilidad al diagnóstico de gripe y otros que no. En las especialidades pues cada uno va a lo suyo, y el nefrólogo va al riñón y el endocrino al tiroides. Bueno, y el tercer punto, que es el de los fallecidos por gripe, pues la realidad es que en el mundo no se sabe bien cuántas personas fallecen por gripe. La OMS da unas cifras, pero son poco más o menos como si nos juntamos nosotros aquí ahora y nos ponemos de acuerdo en dar un dato. En Navarra fue en este momento uno de los objetivos de proyectos de investigación que tenemos, y tenemos ya desde hace varios años planteada una doble captación. Una es todos los fallecidos que se producen en personas que se han diagnosticado en gripe en los hospitales, y otra es un estudio independiente de captación de fallecidos, de confirmación de gripe y otros virus respiratorios en personas que fallecen y se captan a través de funerarias. Yo querría dar las gracias a la empresa de Tanatorios Irache, porque la verdad es que su colaboración ha sido clave para esto y nos está dando muchísima luz sobre este tema. Esa doble captación independiente nos permite reconstruir muy bien el peso de la gripe en la mortalidad, y tenemos una visión que no la tienen en otros sitios. Para que se entienda un poco el problema, este gráfico no me gusta mucho, pero es que lo cojo tal cual del informe nacional. La línea roja son el número de muertes que hay cada semana en España, y las líneas estas naranjas son el número de casos de gripe, las ondas de gripe, el número de casos de gripe por semana. Bueno, si se fijan bien, en condiciones basales en España se muere cada semana entre 6.000 y 7.000 personas. Eso es durante el verano. Pues cuando llega la onda gripal, hay semanas que llegamos a superar los 10.000 o 11.000 muertes. Eso quiere decir que se mueren 3.000 personas más de lo que tocaba. Y además no es una semana, sino unas cuantas semanas seguidas. Estos excesos de mortalidad son variables de unas temporadas a otras, dependiendo del virus y dependiendo de lo bien que funcione o no la vacuna, ¿no? El área que hay debajo de la curva de una temporada gripal vienen a suponer en España entre 20.000 o 30.000 muertes por gripe. Bueno, esto a mí me parece que son cosas pues, que se ven, objetivas y tal, pero lo que ocurre es que como estas personas, esas 20.000 o 30.000 personas, nadie les ha tomado un frotis, o solo a muy pocas, y no se confirmaron, nadie se atreve a mojar de decir, pues mira, cuáles son aquellas que han sido debidas a la gripe, ¿no? Bueno,
Bueno, pues nosotros en el estudio este que estamos realizando en las funerarias, pues bueno, ya llevamos 2 temporadas, se han analizado, bueno, estamos en la tercera, se han analizado casi 600 personas fallecidas por cualquier causa en Navarra durante los meses de invierno, ¿no? Y hemos encontrado que el 13,8% de los fallecidos en Navarra por cualquier causa tenían infección por el virus de la gripe. O sea, que es muy frecuente. O sea, hay muchas personas de las que fallecen que tienen la gripe y que no lo saben. Y que no lo saben. Hemos estudiado, muchos de estas muertes no habían pasado por el hospital. O sea, más de la mitad de ellas no habían pasado por el hospital. Y de las que habían pasado por el hospital, algunas, o sea, más de la mitad aproximadamente, no se habían diagnosticado de gripe. También analizamos coronavirus. Este no es el coronavirus de ahora, el COVID, es el coronavirus normales, que los clínicos normalmente dicen pues, que pueden catarros, pues nosotros lo hemos encontrado en el 7,6% de los fallecidos de Navarra durante estas 2 temporadas en invierno. Bueno, a partir de esa muestra de la funeraria y también pues, completando la información con lo que tenemos de los hospitales, podemos reconstruir cuántas personas en Navarra mueren por gripe y por coronavirus en estas 2 temporadas. Y bueno, encontramos que por gripe mueren entre 200, en 2 temporadas, pues las 2 últimas, ¿no? Entre 200 y 394 personas. Y por coronavirus encontramos que serían entre 93 una temporada y 129 otra. Y es un coronavirus que clínicamente nadie le da importancia. O sea, en los hospitales ni siquiera se busca porque, bueno, no va a modificar el manejo del paciente, no, o sea, pues es un cuadro que para el resto de la población son catarros, pero en torno a 100 personas están produciendo la muerte. Estos datos a mí me parecen bastante llamativos y además no, en general pues no se tienen en cuenta, ¿no? O sea, pasan, o sea, si no es porque tenemos un estudio expresamente para buscarlo, pues pasarían desapercibidos. Bueno, el impacto de la gripe, por ejemplo, en una temporada en Navarra se traduce en 2,4% de la población consulta al médico con un síndrome gripal. Se generan un 76,8 por 100.000 personas ingresan y 27 por 100.000 fallecen. Al lado pongo las mismas estimaciones que da España para lo mismo y se puede ver claramente que en el resto de España pues los sistemas igual pues se toman menos empeño, van un poco más laxos y se les escapan muchas cosas, ¿no? Eso es España, y España es de los países del mundo que tiene mejor vigilancia de gripe. Entonces, claro, cuando nos encontramos en ese escenario, ¿quién con los datos que maneja va a comparar lo que viene ahora con la gripe? Pues nadie, pues porque no se fían de los propios datos de la gripe. Nosotros sí que nos fiamos. Bueno, vuelvo al coronavirus, al COVID. Bueno, estamos ante una enfermedad leve en la mayoría de la población, pero bueno, es una realidad que en algunas personas puede ser grave. En este momento no tenemos vacuna y siendo realistas este año no la tendremos. No se sabe con exactitud para el coronavirus, pero en base a la experiencia que hay con la práctica totalidad de las infecciones virales respiratorias, la exposición natural suele dejar inmunidad duradera. Sobre todo para virus que no cambian mucho. El de la gripe es una excepción, pero este no creo que necesariamente tenga que serla, ¿no? Y después otra característica que suele ser habitual, y apuntado también a Aurelio, es que la primavera y el verano son épocas menos propicias para la propagación. Las estrategias que tenemos un poco para abordar esta situación son la de contención y la de mitigación. La de contención es la actual, la ha descrito muy bien Aurelio, y lo que pretende es detener definitivamente la circulación.
O sea, sería como hacerla revertir y quizás pues hasta eliminar la circulación del virus, dejar que haya personas infectadas, conseguir prevenir que haya personas infectadas y el virus desaparecería. Y la de mitigación es lo que hacemos normalmente con la gripe, que es circula el virus, no somos capaces de detenerlo, y centramos nuestros esfuerzos en prevenir y evitar las formas graves, conseguir reducir el impacto en mortalidad y en hospitalizaciones. Quería hacer algún comentario sobre la estrategia de contención. Es una estrategia que solo tiene sentido a nivel mundial. Y de hecho es una de las poquísimas acciones que consigue que todos los países, de todas las culturas, de todas las religiones, se pongan de acuerdo. Entonces, claro, lo que pensemos aquí tiene muy poco peso para poder modificar esa estrategia, nos vendrá dada, ¿no? De alguna forma es un desafío para la humanidad, es ponernos un objetivo muy difícil que además no sabemos ni si vamos a poder cumplirlo. No sé, en ese sentido igual es algo que incluso aúna a la humanidad por primera vez. Tenemos todos un enemigo común y todos estamos igual de vulnerables, ¿no? Claro, requiere disciplina y colaboración coordinada de la sociedad, pero claro, a veces la sociedad pensamos que es el gobierno, pero no, tiene que ser de cada persona. O sea, no sirve de mucho que un gobierno diga una cosa y después todos sus ciudadanos hagan lo contrario. Y después es fundamental que se basen en conocimiento científico. Hay otra característica y es que claro, por ejemplo, el ébola empezó en África y bueno, pues digamos la actitud de los países era colaborar los ricos con el pobre que era el afectado, ¿no? Aquí la epidemia empezó por potencias económicas. Entonces, claro, hay como que mantener el tipo, ¿no? O sea, no. Entonces, bueno, se genera unas dinámicas un tanto extrañas, ¿no? O sea, a veces pues hay que mantener la apariencia y en esas estamos, ¿no? Bueno, igual ahí comentado Aurelio, creo que vale la pena hacer dos reflexiones. Una es, claro, que estamos dando mensajes donde la percepción a la población y la percepción que tiene la población de la misma enfermedad es muy variable. Tenemos desde gente que lo niega, gente totalmente indiferente, pasota, y otros en cambio que tienen una respuesta desproporcionadamente exagerada. Eso pasa también con el cáncer o con cualquier cosa, hay los hipocondriacos, aquí en las enfermedades infecciosas lo que ocurre es que, claro, lo que hagan los demás también me afecta a mí. Si uno pues se relaja o no hace bien las cosas, pues puede estar aumentando el riesgo que tengo yo, ¿no? Y después, claro, de cara a lo que es el manejo desde salud pública o desde los gobiernos de los países, claro, hay como que controlar o transmitir, convencer, conseguir la colaboración de la población y hay como distintas formas de actuar, no sé, está por un lado la autoridad, pues medidas más pues, coercitivas y tal, y otro el conseguir la colaboración, la corresponsabilidad de la gente y es difícil buscar el equilibrio entre estos puntos, ¿no? Bueno, en este momento estamos en la estrategia de contención y nosotros estamos poniendo todo el empeño porque se consiga. Es difícil, igual no se consigue. ¿Qué pasa si no se consigue? Bueno, tenemos como indicadores de que puede estar fallando, o sea, uno es el que estén apareciendo casos sin conexión con otros conocidos. Hombre, el que aparezca alguno no pasa nada, pero cuando empieza a ser frecuente, pues bueno, hay que ver que se nos escapa algo. Otra es que haya casos graves o muertes, que la relación entre muertes o casos graves y casos leves sea muy desproporcionada, haya un exceso de muertes respecto a la de casos, o sea, aquellos sitios donde tiene una letalidad aparentemente muy alta. Eso también sería un indicador de que se les están colando muchos casos leves. Y otro es la propia tendencia creciente, o sea, si cada semana vamos teniendo más casos que el anterior, también sería un signo de que la contención no funciona. De todos modos, no debemos verlo como un fracaso.
porque en cualquier caso estamos ganando tiempo y el tiempo nos está sirviendo, o sea, se están dotando el sistema sanitario, se están formando los profesionales, se está ganando tiempo para tener posibles tratamientos, quizás vacunas, y también se está dosificando la carga asistencial. Una enfermedad respiratoria que se deja a su libre albedrío genera un pico rápido en pocas semanas, y todavía estamos en una época semi-invernal. Entonces, si conseguimos retrasarlo un poco esto hasta que venga un tiempo un poquito más cálido, más estable, pues probablemente ese tiempo tendrá un impacto importante, ¿no? Bueno, si ya se da por acabada la estrategia de contención, pasaremos a la de mitigación, cuyo objetivo es reducir el impacto de la enfermedad y especialmente preveniendo casos graves. Ahí, claro, vamos a estar un poquito más liberados, ya pasa a ser una tarea, cada región o cada país pues tendrá que bandear con su situación, ¿no? Habrá que reorientar y cambiar muchos de los mensajes que se están dando ahora para orientarlo hacia reforzar medidas preventivas en torno a las personas de más riesgo, las personas mayores y las que tienen enfermedades crónicas. Y no es tontería, porque incluso dentro de esta estrategia de mitigación, el que se hagan bien las cosas puede suponer el que haya muchas menos muertes en un país que en otro, o el que haya muchas menos hospitalizaciones. Bueno, de las medidas de higiene, aislamiento, y esto ha hablado Aurelio. Vuelvo un poco al gráfico de la onda de gripe A que tuvimos en 2009, y puede servirnos un poco para hacernos un posible escenario, ¿no?, de lo que podría pasar. Ahora estaríamos como por aquí, empezando así, o sea, todavía incluso en la escala de esta curva no habríamos despegado del cero, o sea, no se vería, digamos, todavía ni siquiera un mínimo pico. En algún momento podríamos llegar a tener una onda que, si conseguimos que sea un poco más tarde, cuanto más tarde probablemente será más suave, más progresiva por la ventaja meteorológica. Hacia el verano lo previsible es que la onda no se pueda mantener a niveles muy altos, puede haber circulación, la gente viaja, pues igual pues entran casos, tal, pero... y después hacia el otoño pues cabría esperar quizás una onda que pueda ser más grande. Hay una cosa que no sabemos también, y es el COVID es un virus más que va a convivir con otros, y entre ellos algunos cooperan y otros compiten. Todos los años nos suele llegar la gripe, ¿no?, en otoño, invierno. No sabemos cómo se comportará esa combinación, ¿no? También eso marcará un poco también lo que pueda llegar. Aquí más o menos lo que he comentado lo trasladaba así un poco en palabras, pues de que podamos tener eso, una primera onda epidémica que podría ser en primavera, verano, según lo que hayamos podido aguantar con la contención. Y hombre, si la contención triunfa, no habría, todo esto desaparecería, ¿no? Y después una segunda onda que probablemente podría ser hacia el otoño, cuando ya la climatología pueda ser más favorable para la circulación del virus. Y después, si no se consigue erradicar el virus ahora en la estrategia de contención, el virus se quedará con nosotros y circulará. Lo que ocurre es que pensamos que no es un virus que vaya a estar mutando tanto como el de la gripe, porque los coronavirus no suelen ser así. Y en la medida que haya personas que haya pasado la infección, pues ya la siguiente vez ya no se infectarían, ¿no? Con lo cual pues cada onda sería más pequeña. Y bueno, para acabar ya, las conclusiones que trasladaría sería que estamos ante un problema de salud pública que es serio, no le quiero quitar importancia, pero que no es menor que cualquiera de las ondas de gripe que tenemos. Y lo que sí que trasladaría la importancia es de que las ondas de gripe que tenemos son un problema serio, que muchas veces se trivializa. El esfuerzo realizado en la contención puede valer la pena tanto si lo conseguimos como si no, o sea que pues hoy por hoy pues podamos seguir un poco en este empeño, y que en el caso de que falle la contención pues habrá que ir adecuando las dinámicas al funcionamiento pues a mí me parece que el funcionamiento que tiene Navarra de respuesta ante las ondas gripales puede ser muy adecuado, con pequeños retoques
para manejar esta situación. Incluso los volúmenes de actividad asistencial no tienen por qué ser mayores. O sea, que el sistema sanitario podría funcionar pues un poco justo, como pasa todos los años con la gripe, pero no tendría por qué verse desbordado. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Jesús. Pues si queréis ahora, ¿no?, para responder a las preguntas, de subir al medio, quiero invitar también a Izaskun Boni, que está con nosotros, que es la directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo. Bueno, pues en primer lugar estamos a disposición, los ponentes, Izaskun, yo misma, de las personas de la sala que quieran hacer las preguntas, y posteriormente también, como hay muchas personas conectadas, pues si tienen interés en hacer alguna pregunta pueden hacerla. Sí decir que hemos dado los datos, ¿verdad?, a día de ayer que pasaron. Hoy ya pronto aparecerá en prensa que tenemos más casos, que estábamos dando 22, que era ayer, pero hoy ya han subido alrededor de 45. Entonces, bueno, pues estamos aquí en Navarra en el momento de que hay, ¿no?, pues hemos detectado varios casos que a su vez con contactos estrechos familiares pues también van aumentando el número de casos. Les digo sobre todo para que no se lleven una sorpresa cuando lo vean, pero nosotros los que pasamos al Ministerio y que el Ministerio pone en sus tablas pues son los del día anterior. Así que dicho esto, pues adelante cuando quieran. La pregunta es, primero agradecer la creatividad que decís, porque eso es lo que no está en el rey, y es una cosa completamente diferente, y eso lo que representa la hostelería y el turismo es un secretar sobre manera y poco más de hecho. El primer tema sería la primera contención. Nos tenemos en 10 días un evento que será la semana del trincho, que ha servido como que, creo que nos recomendáis, suspender para evitar con ayudas de la contención o eso es crear más alarma social. Y segundo, ya para el Izaskun, a ver si se había previsto para el sector, sobre todo, que creo que nuestro sector del transporte a nivel nacional ya se comenta, tomar las medidas, sobre todo fiscales y demás, a ver si se había previsto algo ya. Muy bien. Con nosotros está también, por presentarlo, Carlos Artundo, que es el director general de salud, que nos acompaña hoy. No sé si él quiere contestar la primera pregunta o la contesto yo. Con el tema de la contención y las actividades, ¿no?, tanto deportivas como no deportivas, ayer hubo una reunión de la Comisión Interdepartamental a nivel de Navarra, del Gobierno de Navarra, y lo que se ha dicho que hay que identificar todos los actos que van a tener lugar en fechas próximas, ¿no?, tanto los actos deportivos como los actos no deportivos. Posteriormente, como nosotros todavía, digamos que estamos no en una zona especial, sino pues lo que se va a hacer es individualizar cada caso, analizar cada caso y valorarlo en función de algunos criterios que pueden ser pues el que sea al aire libre o en espacios cerrados, que el número de asistentes o que vengan personas de otras comunidades, ¿no?, o sobre todo sean personas de la comunidad. Entonces, en función de este y otros criterios que se pueden poner, se va a hacer una valoración individual y en función de eso pues se comunicará a través de, ¿no?, cada departamento. ¿Entiendo, Carlos? Sí. Bueno, hoy por no, digamos, contaminar esta reunión, porque que habrá otros intereses, precisamente yo estábamos reunidos con los departamentos y con las personas y con esos tres criterios que decía la directora de Salud Pública se va a sacar una regulación el día de hoy para que, en fin, todos los departamentos, agentes, operadores, etc., tengan claridad en los criterios y puedan aplicarlos tranquilamente a partir de ahora. O sea, que el día de hoy tendremos ya, de alguna manera, normado el tema de las reuniones.
En cuanto al tipo de medidas presupuestarias, fiscales, que comentabas que se están viendo ya algunos anuncios, bueno, pues el Gobierno también está ya pensando, tanto nuestro departamento como el de Hacienda, y lo que pasa es que primero vamos a ver un poco la evolución y iremos adaptando las medidas a las necesidades que se vayan creando. Por ejemplo, puede que sea más importante o haya una necesidad mayor en cuestiones de tesorería. Bueno, entonces se diseñarán medidas más orientadas a eso, o por el contrario, pues medidas de otro tipo, pues de retrasos de algún, bueno, pues con unos efectos económicos u otros, pues pensaremos las medidas un poco viendo lo que vaya pasando. De momento, como no se está visualizando el efecto, pues un poco pensando, viendo lo que hacen los demás y iremos comentando. Ya sabéis que también estamos en contacto permanente, estamos desde el departamento convocando los consejos que tenemos participativos, pues de diferentes temáticas para tener una relación más fluida, contacto hoy no se puede decir, para tener una relación más fluida que lo habitual, para estar bien coordinados. Eso se está regulando a nivel estatal, ¿no? Son dos situaciones diferentes. Una es la situación de la persona que es un contacto estrecho de un caso, y si ese contacto estrecho viene derivado de su actividad profesional y los servicios de prevención de riesgos valoran que es necesario un aislamiento en el domicilio, en ese caso se considera ya que este es un cambio que ha habido en los últimos días, una incapacidad temporal por accidente de trabajo, digamos. Y luego otro caso ya es el de, bueno, pues el que estamos viendo en las zonas que se ha considerado en que la transmisión comunitaria es más significativa, Madrid, País Vasco, Vitoria, La Rioja. Entonces ahí ya, digamos que es el Ministerio el que está estudiando este tipo de medidas para de flexibilidad horaria o para que de alguna manera ver cómo se palía el tema de ciertas escuelas. ¿Alguna otra pregunta? Yo un poco insistiendo en la pregunta anterior sobre los eventos que se ha dicho que será como tipo de adaptación para eventos o para reuniones. A la hora de cualquier tipo de empresas, si de repente se detecta un caso, y qué pasa, porque el contacto estrecho, conforme a lo que han estado explicando, puede haber en todo momento. Entonces, ¿cuál es la actuación a seguir? ¿Hay que llamar en un momento a la sanidad? ¿Hay alguien que llega que ya ha sido diagnosticado? Pues tiene una plantilla de 100 o 400. No sé la pregunta, ¿cómo se hace? Igual que va a haber unos protocolos a nivel de organizar eventos o dar unas pautas para organizar reuniones y eventos de cualquier tipo, ¿cuál es el protocolo de actuación en una empresa, del tipo que sea, cuando viene un trabajador y comunica que se le ha diagnosticado, puede enlazar con los de contacto estrecho, pero bueno, al final es toda la empresa? ¿Cómo se hace? Diagnosticamos un caso, desde los servicios de epidemiología investigamos cuáles son sus contactos estrechos, ¿no? Entonces, si es un trabajador, imagínate que trabaja en una oficina de tamaño reducido con 5 compañeros dentro de la oficina, pues vamos a considerar que los compañeros de esa oficina son contactos estrechos y los tenemos que advertir.
advertimos que han sido contactos estrechos de un caso y tiene que comunicarlo a su servicio de prevención de riesgos laborales, porque una cosa es lo que nos diga el caso y otra cosa es la realidad de esa empresa, ¿eh? Y en ese sentido ya estaría, si ese contacto estrecho tiene que estar en vigilancia durante los 14 días, lo va a vigilar que cumpla esa vigilancia activa el propio servicio de prevención de riesgos laborales que tenga esa empresa. Nosotros no nos podemos encargar de la vigilancia de todos los trabajadores que hayan tenido contacto con un caso si el tamaño de la epidemia aumenta. Entonces va a depender siempre del servicio de prevención de la empresa. Claro. El determinar si tiene que estar de baja, el vigilarlo, el decir... no hablamos de un entorno de... Por eso digo, nosotros... sino de una empresa de 400... Pero claro, de una empresa de 400 normalmente el enfermo no va a estar en contacto todos los días con los 400. Habrá tenido... Ya, bien, pero hay... mucho más contacto del que parece. Pero hay que te cruces por el pasillo o que te veas y te saludes, tal, eso se considera un contacto aislado, no se considera estrecho. Estrecho es estar equivalente a convivir prácticamente en una vivienda con él. ¿Me explico? O desde el punto de vista sanitario que lo has atendido directamente. Tú has estado explorándole, examinándole, ese sí, pero si se cruzan en el pasillo o en el vestuario, no se consideraría un contacto estrecho. Yo tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la supervivencia del virus? Cuando yo entiendo que un riesgo en el entorno de trabajo son esas gotas que una persona infectada ha podido dejar al toser sin tomar las medidas que estamos recomendando en una mesa. Entonces, para tener unos protocolos y recomendar, seguir unas pautas también de limpieza, ¿cuánto tiempo duran esos virus? Eso depende, la duración va a depender de la humedad, de la temperatura y condiciones de donde esté esa superficie. Pero si eso se desinfecta o si queremos lo lavamos con un poco de lejía, pasamos esa superficie, una dilución de lejía habitual, dura menos de 5 segundos. Sí, pero ¿cada cuánto tiempo es recomendable limpiar todas las zonas comunes, por ejemplo? En principio, si no hay casos y si no hay nada, pues una vez al día. Si se ha producido un caso en la empresa... Pues inmediatamente después. Cuando ese sujeto se marchará de la empresa, ¿no? Sí. Pues inmediatamente después se limpia. Vale. Esa zona donde haya estado él se limpia, pero eso digamos... Pero los demás pueden estar infectados y todavía no tienen los síntomas. Pero claro, adivinos no somos nadie, no sabemos, sabemos que corre un riesgo elevado de desarrollar los síntomas una persona que ha estado en contacto estrecho con el enfermo. Y siempre y cuando haya estado en contacto mientras tenía síntomas. Si el sujeto ayer a la tarde trabajó, estaba bien, nadie le oyó toser, no tenía fiebre y no tiene nada, hoy a la mañana y no ha ido al trabajo, nadie es contacto. ¿Me explico? Ahora, si ha ido a trabajar, se ha puesto enfermo en el puesto de trabajo, ha empezado a toser, tiene fiebre, etcétera, pues los compañeros de ese y el entorno de ese trabajador sí que serían contactos estrechos y las zonas donde ha estado pues requerirían una limpieza y desinfección habitual. Entonces, un poquito en función de las explicaciones que nos han dado hoy, que hemos entendido la importancia de identificar quiénes son los contactos y en qué momento se puede producir el contagio, pues cada uno según el entorno productivo que tenga, si en el caso de que tenga un caso, pues también podrá
O sea, no sé, es un poco difícil dar pautas generales para todos, ¿no? Pues si hay un comedor, no hay un comedor, si realmente hay más contacto o menos. Muy bien, había dos personas, primero él y luego... Primero, Imanol, sí. Yo soy Imanol del sindicato Lab. Sí que es verdad, bueno, agradezco la participación de los ponentes, sí que nos falta igual la otra parte un poco más de salud laboral, viendo también el marco y el auditorio que estamos aquí. Y sí que relacionado a esta última parte del debate, sí que nosotros tenemos, esto es una reflexión, es decir, lo que se está marcando un poco aquí es que efectivamente el peso recae en las empresas, ¿no? La prevención que tienen las empresas, y desde ahí situar un poco las medidas que se tienen que tomar. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo. Nosotros entendemos que tiene que haber directrices generales y que tenemos que acordarlo entre todos y todas, ¿no? Sé que además se hablaba antes, ¿no? Mañana tenemos a la tarde una reunión y a los agentes sindicales y la patronal, pero yo sí lo que veo es eso, ¿no? Que no se puede dejar, o nosotros no compartimos en este caso que se deje la gestión en las empresas, en los servicios de prevención de las empresas, y que no se establezcan directrices generales que, como estamos viendo, puede ser que no aclaren muy bien desde un punto de vista de prevención cuál tiene que ser el actuar, incluso por parte también de la clase trabajadora, ¿no? Ya por apuntillar un poco a otra cuestión también que se ha mencionado, nosotros también creemos que esto va a tener una afección al empleo, ¿no? Y tenemos que abordarlo. Se han mencionado las medidas que se pueden considerar de otros departamentos, y nosotros ahí entendemos que, bueno, se ha puesto encima de la mesa por parte de la patronal las posibilidades de ERTES que ya se están produciendo, pero nosotros entendemos en este sentido que no solo hay que cumplir con los intereses, ¿no? Con líneas de crédito, etcétera, a lo que dice la patronal, sino también a los intereses que tenemos la clase trabajadora, y que ahora mismo, si se toman medidas como se han tomado en otras comunidades, de cierre de colegios, cierre de residencias para personas mayores, lo que puede hacer es que los trabajadores tengan que hacerse cargo de los cuidados, o incluso un sector de riesgo, como pueden ser los abuelos y las abuelas, y eso evidentemente tiene que tener también, en nuestra opinión, contar con permisos retribuidos que puedan hacer que los trabajadores y trabajadoras mantengamos nuestras necesidades vitales y podamos cumplir con lo que nos exige este fenómeno. Vale. Gracias, Imanol. Sí, la pregunta de los ponentes es si una persona infectada asintomática transmite la enfermedad. Hasta ahora no se ha conseguido demostrar que una persona asintomática... Hasta ahora no se ha conseguido demostrar que una persona asintomática transmita la enfermedad. O sea, lo que es cierto que no tenemos medición de una persona desde que se expuso hasta que desarrolló los síntomas, no le estamos midiendo en qué momento tiene el virus en la garganta. O sea, es posible que, claro, la transmisión no es de 0 a 1000. O sea, pues al inicio de los síntomas será muy poco su capacidad de transmisión, y cuando el cuadro sea florido, su capacidad de transmisión sea elevada. Pero hasta ahora la verdad es que no se ha conseguido demostrar que las personas asintomáticas tengan capacidad de tener una dosis infectiva suficiente para que el entorno padezca la enfermedad. Los niños tienen cuadros clínicos muy leves y prácticamente en muchos casos casi podrían asimilarse a asintomáticos, ¿eh? Pero así como en la gripe, y como ha dicho Jesús, los niños son el factor de transmisión más elevado, en esta enfermedad no parece que sean los vectores de la enfermedad, unos vectores de la transmisión importantes. Pero bueno, ya ha dicho Jesús que hay cosas que para una estrategia de contención debiéramos conocer científicamente bien lo que ocurre. Y aquí, claro, estamos aplicando medidas que se han aplicado en otros sitios donde en unas circunstancias sociales muy diferentes.
porque como podemos ver, pues China ha conseguido algo que no sé si con esas medidas aquí se conseguiría lo mismo o tendríamos una revolución social, no lo sé. Por eso quiero decir que quizás estamos siguiendo un ejemplo que no es aplicable a nuestro medio. Por eso quiero decir que dices, bueno, y luego hay otra cosa, no nos engañemos, una epidemia se acaba cuando la población susceptible se acaba, a no ser que la limites totalmente. Entonces, un virus que se ha extendido por todo el mundo, yo no creo que en China, por haber contenido 80, digamos, por haberse infectado 80 millones de chinos, son inmunes el millón, los 1.300 millones más. O sea, ahí quedará población susceptible. O sigue aislada, o en el momento que esa población se mueva o reciba población de fuera, si sigue siendo susceptible, volverá a enfermar. Que quiero decir con esto que parece que lo ha conseguido. Yo no sé si lo ha conseguido, yo tengo mis dudas. Ahora, si se cierra cal y canto y no deja que nadie entre y nadie salga del país, pues igual lo consigue. Pero si está circulando en muchos países del mundo, o se cierra del todo o le retornará de una forma u otra la enfermedad, porque la población no ha acabado de inmunizarse y sigue habiendo millones y millones y millones de chinos susceptibles a la enfermedad. Si todos los demás países, porque lo que ha dicho Jesús, esto es una tarea de todo el mundo, lo tenemos que conseguir todo el mundo para que esto desaparezca. Si no, esto no desaparece. Mira, teniendo medios como tenemos con la eliminación del sarampión, que tenemos una vacuna eficaz, ¿cuántas veces ha retrasado la OMS el objetivo de eliminación de una enfermedad que tenemos una herramienta, como es la vacuna, y una herramienta de una vacuna muy, muy eficaz? Y no lo estamos conseguir que con esto vayamos a tener una colaboración total, o realmente las condiciones climatológicas hacen que no tenga capacidad de transmisión, y claro, no tendría capacidad de transmisión en el hemisferio norte, pero entrará en invierno el hemisferio sur, y que yo sepa no tenemos una barrera que limite el hemisferio norte con el hemisferio sur. Por eso digo que bueno, hay una sensación de objetivo cumplido de China que no sé si es tal, ¿no, Jesús? Yo igual añadiría que bueno, en China lo que ha ocurrido es que están repitiendo una primera onda. No es tan claro que consigan desaparecer el virus del territorio. Si ahora están con unas medidas muy férreas, si las relajan y siguen teniendo la presencia del virus, pues en la cultura china y tal puede volver a crecer y a generar una segunda onda. O sea, no es algo que sea definitivo. O sea, sin más como han invertido una tendencia, pero también todas las infecciosas pues van así, generan ondas, pues a veces se consigue que bajen o bajan ellas solas y después pueden volver a subir. Muy bien, estaba el primero y luego ella. Quería pedir un consejo a los expertos. En la planta de Volkswagen tenemos un comedor, una cantina, por lo que pasan aproximadamente todos los días 300 o 400 personas. Y estamos ahora en la tesitura de si cerrarla, no cerrarla, pues una zona de contacto, o sea, de contacto cuando coges cubiertos y demás. Estamos ahí un poco en la duda de qué hacer. Yo más que contacto directo al coger los cubiertos, que bueno, los cubiertos esos han venido, se supone, de un lavavajillas y que están desinfectados, yo no le veo el problema ahí. El problema es la proximidad que tengan los trabajadores en el comedor y en la cantina. Si pasa uno enfrente del otro media hora de la comida a menos de 2 metros de distancia y uno de ellos está infectado, pues como en los aviones, infectará a los que estén en su entorno. ¿Me explico?
esto lo tiene que valorar la empresa, los sindicatos y todo. Yo creo que son medidas que hay que tomar conjuntamente, porque claro, en estas circunstancias, en unas circunstancias que no sé ni si habrá ni un solo trabajador de Volkswagen infectado. Que no sé, digo. Estaba ahí. Sí. Ha hablado Jesús que era un virus que no tenía mucha capacidad de mutación. Tenemos una red de virus está certificado sobre que no tiene posibilidad de mutar, digo, porque ha pasado del animal al hombre. Sí, claro, pero otra, en general el virus de la gripe tiene una característica que le diferencia de otros virus respiratorios, y es que genera mutaciones que se adaptan al humano y le vuelven a reinfectar. O sea, un virus en teoría que nos habría generado inmunidad muta de forma que nos vuelve a infectar a personas que ya teníamos inmunidad frente a la versión previa. Con el coronavirus, con los coronavirus que ha habido hasta ahora no ha ocurrido eso. Y con otros virus respiratorios, el sincitial y eso tampoco ocurre. Entonces, no sé, es que esa característica peculiar que tiene el virus de la gripe no la han conseguido otros, porque igual ha evolucionado mucho más a lo largo de miles de años. ¿Más preguntas? Javier. Arturo. El que queráis. No sé si me ha quedado claro, los grupos de riesgo, como podrán ser personas, adultos inmunodeficientes, deben tomar especiales precauciones. Esa sería una. Y la segunda es, se ha mencionado un informe, un protocolo que se va a publicar hoy, saber dónde va a estar disponible para consulta. Los protocolos, conforme se aprueban a nivel nacional, se cuelgan en la web del Ministerio. A través de los medios. Vale. Luego la otra era la otra es que cuando en la estrategia de mitigación que ha dicho Jesús, que hacemos con la gripe, ¿qué hacemos? Tenemos una herramienta, que es la vacuna. ¿Y a quién se la damos? A las personas que sufren las complicaciones de la gripe y les causa mayor daño. Entonces, sí tenemos unos grupos a quien dirigir unas medidas especiales que no extendemos a toda la población. Pero en otros aspectos no podemos darles algo especial. Quédese usted en casa sin salir. Se queda sin salir de casa y le viene una visita. ¿Me explico? Quiero decir con esto que no me parece que alguien que porque tenga quizás un inmunodeprimido, pues que vaya a ir a lugares determinados donde pueda haber pacientes con la enfermedad, puede ir con una mascarilla si quiere, pero dices, una persona por tener más de 60 años, es decir, usted no puede salir de casa, usted no puede hacer esto, usted no puede... Eso son medidas que no. Cuando tenemos una herramienta eficaz como una vacuna, no vacunamos al 100% de la población, vacunamos a esa población que tú has dicho, mayores o gente con patología previa. Quizás yo añadiría un poco la recomendación, sería a las personas con esa situación pues que eviten ir a sitios muy concurridos, que puedan tener más probabilidad de contagiarse, y después que las personas que vayan a visitarles o a estar con ellos, pues si tienen síntomas que no vayan. O sea, pues que el que está sano puede ir a visitar, puede ser cuidador y tal, pero el que tiene síntomas que no vaya a una residencia de ancianos a hacer visita ese día. La pregunta es si la situación de Navarra presenta alguna singularidad por el hecho de tener geográficamente cercanas dos puntos como son Vitoria y Laredo, en cuanto a adopción de medidas por parte de las autoridades sanitarias o de la población. Bueno, la proximidad ha habido una cosa que nos ha afectado, y es que en función de la proximidad hay racimos de casos que se derivan de esas zonas. O sea, hay casos que nosotros tenemos precisamente por contacto con esas zonas geográficas. De momento no hemos alcanzado
las tasas que estas zonas geográficas tienen y, por tanto, no vamos a tomar las medidas que ellos han tenido. Si nos siguen generando y generando y generando nuevos casos y llegamos a las cifras que han llegado ellos, pues igual se toma algún tipo de medida similar a la de ellos, pero en estos momentos no estamos en esa dinámica. ¿Alguna pregunta más? Igual podemos dar paso si hay alguna pregunta de las personas en streaming. ¿Tenemos? No hay. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no hay, pues muchas gracias. Una pregunta en cuanto a las cifras estadísticas que has manejado. Bueno, pues, me ha llamado la atención, creo que recordar que Francia y Alemania tenían, digamos, unas cifras similares de casos, pero luego me parece que Alemania respondía mejor a nivel de contención. Había menos nuevos casos. Es que eso No, sí. Digo, por si habéis tenido un poco el modelo alemán, si ha tenido igual una respuesta diferente al francés o no hablar del italiano. No, pero aquí no tenemos. Yo quiero decir que Alemania, respecto a España, Alemania y Francia, aunque tienen un número similar de casos, en función de la población las tasas de ellos son inferiores, porque ellos son muchos más habitantes que España. Entonces todavía, digamos, yo no tengo claro que Alemania haya tomado medidas muy diferentes a las de... Sí. No, en estos momentos tampoco tenemos una información exhaustiva de lo que está haciendo cada país, porque teóricamente todos seguimos las directrices que da el organismo internacional europeo para el control de enfermedades. Ahora, probablemente también, si la disciplina alemana es mayor, porque ten en cuenta que todo nos basamos en... Cuando tratamos los casos a nivel domiciliario, como lo hacemos aquí, todo se basa en que al sujeto que le decimos que tiene que estar aislado, mantenga el aislamiento. Nadie tiene un policía al lado para ver si lo comprueba. A lo mejor una diferencia como es la disciplina de la población influye muchísimo en la transmisión. No, indudablemente. Sí. Que lo mismo ha ocurrido con los chinos. Si les dices guarda que... Sí. Llama la atención, veremos en los próximos días si se mantiene también, porque al final esto es una actualización diaria, ¿no? Que a veces... Pero sí, se puede ver las tendencias. Bueno, son ya las 2:20. Yo creo que si no hay más preguntas, muchas gracias a todos.